Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur Yüksel y Barbactas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El talentoso actor turco Barbactas, quien en los últimos meses ha consolidado su lugar como uno de los intérpretes más valorados del panorama televisivo de Turquía, ha vuelto a encender las redes sociales. Esta vez, lo hizo con una serie de fotografías compartidas desde el set de grabación de su nuevo proyecto, en las que se lo puede ver relajado, sonriente y en plena complicidad con el equipo técnico y sus compañeros de reparto. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del público no ha sido solamente su carisma detrás de cámaras, sino un comportamiento recurrente, su aparente seguimiento constante a Yamur Yüksel en redes sociales. Los fanáticos, expertos en notar hasta el más mínimo gesto digital, no han dejado pasar por alto que Bar ha interactuado o visualizado repetidamente los contenidos que Yamur ha estado publicando últimamente, especialmente aquellos relacionados con eventos públicos, entrevistas y colaboraciones especiales. Esta cercanía digital entre ambos ha desatado una ola de rumores y teorías sobre lo que podría estar ocurriendo entre ellos, más aún teniendo en cuenta su historia en común. Un set lleno de energía y de simbolismo. Las imágenes compartidas por Bar desde el set revelan más que simples momentos de descanso entre tomas. En varias de ellas se le ve conversando animadamente con otros actores, bebiendo té, o simplemente contemplando el paisaje detrás de las cámaras. La naturalidad de sus expresiones ha sido interpretada por muchos como señal de que el actor atraviesa una etapa particularmente inspirada, tanto en lo profesional como en lo personal. Lo que ha sorprendido es que las fotos fueron acompañadas por una frase un tanto ambigua pero muy significativa: a veces el silencio dice todo lo que las palabras no pueden. Esta declaración, publicada como descripción en una de las imágenes, ha sido interpretada por muchos como una indirecta dirigida a alguien en particular. ¿Acaso está hablando de su relación pasada con Yamur Yüksel? O quizás se refiere al hecho de seguirla atentamente sin comunicarse de forma directa. La conexión digital con Yamur, más que una coincidencia. Lo cierto es que desde que Yamur comenzó a aparecer en eventos sociales y programas de conversación, como el reciente Nosotras, sin filtros, donde se insinuó que podría haber hablado sobre su situación sentimental, Bar ha sido detectado varias veces visualizando sus historias de Instagram e incluso dejando algunos me gusta discretos en publicaciones relacionadas con ella. Si bien no han vuelto a compartir contenido juntos desde su aparente distanciamiento, la interacción indirecta entre ellos no ha cesado del todo. Varias cuentas de fans han documentado este seguimiento digital con capturas de pantalla, cronologías y comparaciones entre las publicaciones de ambos. El consenso general entre los seguidores es que Bar no ha perdido el interés por Yamur, y que incluso estaría muy pendiente de cómo ella habla, o no habla, sobre él en los medios. Un fan escribió en Twitter: si no te interesa lo que tu ex dice de ti, ¿por qué ves todas sus historias? Bar, sabemos que te importa. Otro usuario más audaz comentó: está clarísimo que Bar quiere saber si Yamur aún siente algo. Y lo disimula muy mal. Una trayectoria ascendente y una sombra persistente. Barbactas ha sabido posicionarse como un actor versátil, capaz de interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos. En su actual producción, aún no estrenada pero ya muy esperada por el público, se le verá en un rol más introspectivo, como un hombre que debe enfrentarse a las decisiones que ha tomado en su vida.
Algunos consideran que este papel podría tener un paralelo emocional con su situación personal actual. De hecho, en una entrevista reciente, cuando se le preguntó cómo se preparaba emocionalmente para los personajes, Barr respondió: "Los actores llevamos nuestras propias heridas al set. Las emociones no se fingen, se reciclan". Una frase poderosa que muchos interpretaron como una confesión camuflada de que, efectivamente, hay asuntos del corazón que aún lo tocan profundamente. ¿Quiere saber lo que Yağmur piensa de él? Las últimas declaraciones públicas de Yağmur Yüksel, aunque discretas, han estado cargadas de simbolismo. En su participación en el programa Nosotras, Sin Filtros, una frase en particular resonó entre los espectadores y fue rápidamente vinculada a Barr. Yağmur dijo: "Hay personas que siguen marcándote, aunque ya no estén a tu lado". La frase, tan poética como melancólica, desató reacciones inmediatas. Y según algunos internautas, fue después de esta emisión cuando Barr empezó a mostrarse más activo en redes, sobre todo en las publicaciones vinculadas a Yağmur. Lo que muchos se preguntan ahora es si este seguimiento tiene una intención concreta, o si se trata simplemente de nostalgia sin rumbo. Un detalle interesante es que, tras la publicación de esas imágenes desde el set, varios usuarios notaron que Barr comenzó a seguir a una de las estilistas del programa donde estuvo Yağmur. ¿Una coincidencia más? ¿O un movimiento sutil para mantenerse cerca de su entorno? Un posible reencuentro. El entorno mediático ya especula con la posibilidad de un reencuentro entre ambos, al menos en el plano profesional. Algunos rumores apuntan a que podrían ser convocados para un nuevo proyecto en conjunto, aprovechando la química que demostraron en el pasado. Aunque por ahora no hay confirmación oficial, la sola idea ha emocionado a los fans, que ya inundan las redes con montajes fotográficos, frases esperanzadoras y campañas bajo hashtags como #reencuentro Yağmur Barr. Mientras tanto, tanto Barr como Yağmur parecen estar transitando caminos paralelos que, de alguna manera, siguen conectados. Las cámaras los enfocan por separado, pero el público los sigue viendo como una pareja que aún tiene mucho por decir, ya sea en la vida real o en la ficción. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.